amigos? Una vez más te saluda el profesor Willy Valdés para encontrarnos y desarrollar la segunda parte de lo que vendría a ser las oraciones eliminadas. La sesión anterior habíamos visto al proceso que se da mediante la eliminación por inatingencia, por incoherencia, por invasión, por impertinencia. Es decir, cuando una oración invade el concepto que está desarrollando todos los demás, o es que una oración enfoca al tema de una manera distinta a como lo hacen las otras oraciones. Otro de los elementos con los cuales se hace la exclusión o eliminación de oraciones viene a ser el criterio por la redundancia. Podríamos partir nosotros analizando qué cosa es la redundancia. Pues no es otra cosa más que la reiteración, la repetición. Por tanto, cuando voy a aplicar el criterio de redundancia, entonces voy a eliminar aquella que me presente información reiterativa dentro de redundancia, se le va a conocer como inclusión, porque una de las oraciones contiene a la otra dentro de la información que está brindando. Nosotros veámoslo en este pequeño esquema. Por ejemplo, si decimos una oración A, los incas adoraron a muchos tipos de dioses, personificándolos en astros y algunos elementos de la naturaleza. Y la B diría, la religión incaica se caracterizó por su carácter politeísta. Basta que yo manifieste aquí que adoraron a muchos tipos de dioses, ya estoy haciendo referencia ¿a qué? A que era politeísta. Por tanto, si es que yo hiciera una esquematización, voy a darme cuenta que la oración A incluye o contiene a la oración B. De esa manera podemos especificar lo que sería la redundancia. Existen tipos de redundancia. Por ejemplo, vamos a tener la redundancia simple. Va a ser aquella donde de un conjunto de 5 oraciones, una oración va a repetir la información que otra contiene. Es decir, voy a tener la redundancia de 1 a 1. Fíjese usted, cuando una oración repite información planteada en otra, ¿a quién voy a eliminar? Aquella que contenga menor información, menor riqueza informativa. Veámoslo en este ejemplito. Dice, las trepanaciones craneanas eran operaciones quirúrgicas que se hacían en la cabeza. La 2 dice, su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionado por algún golpe o enfermedad cerebral. La oración 3, como anestésico se usaba la chicha y la coca. La finalidad de las trepanaciones craneanas era excluir fragmentos de hueso. La 5, en otras teorías dicen que las trepanaciones se hacían para ahuyentar espíritus. Recordemos el procedimiento. Lo primero que voy a hacer es preguntar por el tema. ¿De qué o de quién trata el texto? Obviamente de las trepanaciones craneanas. Entonces tendré que analizar para ver qué información me está indicando cada una de ellas. Primero me voy a percatar que la oración 1 me indica que eran operaciones quirúrgicas. La siguiente me dice que tenía una finalidad. ¿Cuál? Eliminar fragmentos de hueso. La tercera me va a decir que usaban un anestésico, que era chicha y coca. La cuarta me va a decir la finalidad era excluir fragmentos de hueso. Y la 5 me va a indicar que hay teorías que dicen que las trepanaciones se hacían para ahuyentar espíritus. Muy bien, ahí tengo todo lo que tenga que manifestarse sobre el ejercicio. Pero me voy a dar cuenta de algo muy interesante. ¿Cuál? En esta parte me va a indicar que tiene una finalidad. Y también aquí me está hablando que tiene una finalidad. Es decir, ya encuentro una idea
reiterativa. Y esa finalidad dice que es eliminar fragmentos de hueso. Y en la 4 dice excluir también fragmentos de hueso. Entonces ya encontré que en la 2 y en la 4 hay una redundancia. Se está repitiendo información. Entonces yo voy a querer aplicar una economía lingüística, es decir, voy a eliminar para que mi idea no sea tan reiterativa y mi texto no sea tan largo innecesariamente. Entonces tendré que ver cuál de ellas tiene mayor riqueza informativa. La 2 me dice que puede ser ocasionado por algún golpe o enfermedad. O sea, me está indicando cuál sería el motivo. En la 4 no me dice nada más que la finalidad. Por lo tanto, me doy cuenta que comparando la 2 y la 4, la oración 2 tiene mayor riqueza informativa. Por tanto, tendré que eliminar la oración número 4. ¿Sí? Tiene menor información. Y listo. Ahí está el primer ejercicio desarrollado. El segundo tipo de redundancia se llama redundancia compuesta. ¿Cuándo se va a dar? Se va a dar cuando una oración de 5 dadas va a repetir información que está ya planteada por 2 o más. Una oración repite lo que 2 o más ya plantearon. Por eso es compuesta. Veamos en este ejemplito precisamente ese detalle. Dice en la oración 1, el emisor y el receptor son elementos de la comunicación. La 2, el emisor es el elemento de la comunicación que usa el código y envía el mensaje. El 3 dice, el canal es el medio físico por el cual se envía el mensaje. El 4, el contexto es otro elemento fundamental de la comunicación. Y la oración 5, el receptor es el elemento que recibe la información y la decodifica. Entonces vamos a plantear y ver de qué o de quién trata el texto. Si me doy cuenta, aquí me habla de emisor y receptor. Aquí me indica sobre el emisor. Aquí me indica sobre el canal. Aquí sobre el contexto y aquí sobre el receptor. Entonces, si me pregunto por el tema de qué o de quién trata el texto, ya sé que trata sobre los elementos de la comunicación. Vamos a ver precisamente ese detalle. En la 1 me hablan del emisor y el receptor. En la 2 del emisor, 3 canal, 4 contexto, 5 receptor. Pero me doy cuenta de algo, que cuando hablo de emisor, aquí también tengo emisor. Si hablo de receptor, aquí también tengo receptor. Por lo tanto, la 1 me está brindando información que ya está planteada en la 2 y la 5. Por lo tanto, no va a existir ningún problema si yo lo elimino. Entonces voy a aplicar el criterio de la redundancia compuesta. ¿Quién se va a ir? La 1. ¿No? Repite ya a la oración 2 y a la oración 5. Por lo tanto, se tiene que ir. Vamos a ponerle una nubecita para saber cuál es la que se está eliminando. Vamos a la tercera, que es muy sui generis en realidad. Dice la redundancia implícita. Fíjese usted, implícito es sobreentendido, tácito. Entonces, hay oraciones donde hay información que ya no es necesaria que estén allí, que basta que yo lea el texto, la voy a poder deducir inmediatamente. Entonces, es innecesario, inoportuno que esté allí. Tendríamos que eliminarlo cuando una oración contiene información sobreentendida. Veamos el caso. Dice, el viajero se colocó su sombrero y salió con un paraguas. La 2, caminaba de puntitas, como evitando mojarse los zapatos. 3, miraba sorprendido cómo las calles
se iban convirtiendo en riachuelos. 4. Se producía una intensa precipitación. 5. Decidió retornar al hotel, pues no era propicio seguir en la marcha. Interesante. Entonces, si hablo de qué o de quién trato el texto, o de qué o de quién habla el texto, me voy a dar cuenta que está hablando de una situación de un viajero. Pero al buscar información, en la 1 me indican que se ha puesto su sombrero y además ha cogido un paraguas. En la 2 me dice que camina de puntitas y no quiere mojarse los zapatos. En la 3 dice, mira sorprendido cómo las calles se convierten en riachuelos. En la 4 se produce una intensa precipitación. Voy a recordar que precipitación es lo mismo que lluvia. Y en la 5 dice que retorna al hotel. Yo podría deducir de la siguiente manera. Si el viajero lleva sombrero y lleva paraguas, si camina de puntitas como queriendo evitar mojarse, si ve sorprendido que las calles parecen riachuelos, está pasando agua y son calles, además tiene que retornar al hotel. ¿Qué está pasando? Mi deducción lógica será, está lloviendo. No es necesario que me lo digan, porque yo lo voy a sobreentender. Por ello, voy a eliminar la 4, porque se deduce tácitamente. No es necesario que esté ahí, se deduce tácitamente. Un último criterio se llama la contradicción. Algunos autores lo ponen dentro de la inatingencia o impertinencia. Nosotros lo hemos puesto separado, pero no hay ningún problema, es exactamente lo mismo. Dice que voy a aplicar el criterio de eliminación por contradicción cuando haya una oración que se oponga al tema, se oponga a la información que todas las demás están manifestando. Muy bien, vamos a ver en este caso precisamente ese detalle. A ver, vamos a la 1. Dice, también las cosas tienen las sillas que esperan con los brazos abiertos, las piedras que se agolpan en el camino. Entonces ya puedo deducir aquí que también las cosas tienen vida, ¿no? Lo mismo que las rosas que adornan las ventanas, los árboles que se mecen. En realidad tienen palpitaciones humanas y profundas. Hay que mirarlas a menudo no como personas, sino como cosas, como prolongaciones de la sangre que corre por nuestras venas. Muy bien, nos vamos dando cuenta que de qué o de quién trata el texto nos indica la idea de que las cosas tienen vida. Es como si dijese aquí, también las cosas tienen vida. Porque nos dice que las sillas esperan con los brazos abiertos. Le dan una cualidad humana. Las piedras se agolpan en el camino. Indica que las rosas que adornan las ventanas, los árboles que se mecen, en realidad tienen palpitaciones humanas y profundas. Nos están indicando que tienen vida, tienen sentimientos. En la 4 dice, hay que mirarlas a menudo, pero no hay que tratarlas como personas, sino como cosas. Y en la 5, como prolongaciones de la sangre que corre por nuestras venas. Todas me indican que las cosas u objetos tienen vida, excepto la 4. La 4 va en contra de ello. La 4 está indicando que no hay que mirarlas como seres vivientes, como personas, sino como objetos. Es decir, no tienen vida. Por lo tanto, está aplicando la contradicción. Tendríamos que eliminar la 4 porque se opone a la idea de las demás. Muy bien. Y así hemos culminado lo que son los criterios de eliminación.
Hay un pequeño detalle que podemos establecer. Por ejemplo, ¿qué pasaría si por A o B, dentro de un mismo ejercicio, se presentan oraciones donde aplicar diferentes criterios? Se puede dar el caso. Por ejemplo, si usted se encuentra con la redundancia y la inatingencia, pues la inatingencia se tendría que ir, porque al ser redundante está dentro del tema, mientras que la inatingencia se sale del tema. Si por A o B se encuentra usted con una inatingencia y una contradicción, entonces de todas maneras la inatingencia también se va, pues así esté contradiciendo una oración, está dentro del tema, pero la inatingencia se sale de ella. ¿Y qué pasa si se encuentra una contradicción y una redundancia? La contradicción se tendría que ir. Eso usted lo va a poder aplicar dentro de la práctica. Si hacemos una situación porcentual, en la cantidad de ejercicios que vienen en los diferentes exámenes, podemos decir que un 80% son inatingentes, un 15% deben de ser redundantes y un 5% deben de ser contradictorias. Entonces, esos son los detalles que usted debe tener en cuenta.